Diciembre 2001. Eso fue el momento de los Juegos Nacionales Juveniles acá en Lara, y el equipo de canotaje de Lara era el favorito indiscutible para ganar el bote de 4 personas en 200 metros. Teníamos los mejores atletas, había un récord perfecto y realmente había una gran expectativa en todo el estado y en la pista de canotaje sobre nosotros. Así que hubo un momento de tensión, hubo un momento de silencio. A pesar de que teníamos a los mejores atletas, la verdad es que las personas querían que Lara pudiera retirarse o terminar la competencia con un récord perfecto. Estaba todo listo, el juez estaba en su bote, en una lancha, todos los equipos alineados. Recuerdo que yo estaba de primero, solamente esperando la voz. Así que comienzan y dicen, preparados. Y nosotros ahí listos para la salida. ¡Listos! Y antes del disparo de salida, uno de los nuestros se adelantó. Perdimos la estabilidad y nos tocó arrancar, pero desde el último lugar. Hicimos una remontada épica, pasamos del noveno al octavo, del octavo al séptimo, del séptimo al sexto, del sexto al quinto, y así fuimos, pero era muy corto, eran 200 metros, y recuerdo que cuando ya íbamos llegando, veíamos allí al bote de Aragua, y nosotros dimos lo máximo, y ¡guap! Terminó en Photo Phoenix. Hubo un silencio por unos minutos, y luego dieron el veredicto final. Lara, segundo lugar. Perdimos por apenas 30 milésimas de segundo. 30 milésimas de segundo. Pero recuerdo que al bajar del bote, cada uno de los 4 que íbamos, dijimos algo como esto. No fue mi culpa. No fue mi culpa. Ese día antes de perder la medalla, perdimos contra nosotros mismos al empezar a jugar un juego llamado el juego de la culpa. Y ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Sean bienvenidos a esta serie, a la segunda parte de esta serie que hemos llamado Juegos que Jugamos. La verdad es que no importa quién haya tenido la culpa, perdimos. Los 4 quedamos en segundo lugar y recibimos la medalla de plata en vez de la medalla de oro. La semana pasada estuvimos hablando que cuando estamos en las relaciones, si hay un perdedor, nadie gana. Había un culpable entre nosotros 4 y ninguno de nosotros pudo ganar. ¿Te ha pasado eso en algún momento de la vida? ¿Te ha pasado que has jugado el juego de la culpa? Vamos, ese momento donde tú dices, no fue mi culpa, lo que pasa es que el tráfico. No, había mucho tráfico, por eso yo llegué tarde. No, mire, jefe, yo no le pude mandar el reporte porque es que se fue la luz. No, mira, el niño no llegó ahorita, pero fue porque no sonó la alarma. No llegó a tiempo, pero fue porque no sonó la alarma. Y yo te entiendo, ¿sabes por qué? Porque yo soy excelente convenciendo a los demás de que ciertos resultados no es culpa mía. No es mi culpa, es culpa de los demás, de las circunstancias. Además, estamos en Venezuela y usted tiene que entender que estamos en Venezuela. ¿No imaginas las veces que me convencí a mí mismo que yo estaba ganando cuando en realidad no era así? Me recuerdo cuando yo era un líder joven, permití que el ego, que la competitividad me hicieran culpar a otros en lugar de construir equipos. Tenía tanta inseguridad que lo que hacía era dominar el juego de la culpa. Ganaba con mis argumentos, pero perdía mi capacidad de influir a otras personas. Así que me tocó trabajar muy duro. Porque cuando tú comienzas a culpar a los demás, empeora tu vida en todas las direcciones, empeora tu vida en todas las áreas. Por ejemplo, un esposo que cuando su esposa le dice o le reclama algo, lo primero que sale por instinto es sacar la lista de fallas pasadas. Ah, claro, tú me dices eso, pero ¿tú qué vas a hablar? Sí, y sacamos la lista pasada. Tú dices eso, pero tú no. ¿Sí me hago entender? ¿Qué tal los padres? Cuando tu hijo sale mal en la escuela, es más fácil culpar al maestro que revisar cuánto tiempo pasas haciendo las tareas con tus hijos. Entonces, cuando yo empecé a ver que la vida era dura cuando empezabas a culpar a otros,
que traía un estancamiento incluso social, porque hay estudios que hablan que cuando tú culpas las circunstancias, que cuando tú culpas a la familia de origen, entonces tú vives un estancamiento. No, lo que pasa es que si usted entendiera mi historia, usted entendería por qué yo soy así. Lo que pasa es que mi papá, lo que pasa es que mi mamá, lo que pasa es que mi familia, yo soy así porque es que de familia eso es. ¿Qué tal cuando le echamos la culpa a las estructuras sociales? Y nosotros en Venezuela somos buenísimos para eso. No, lo que pasa es que aquí hay mucha corrupción, entonces tú tienes que resolverlo, es así. Y empezamos a argumentar porque las estructuras sociales son las que tienen la culpa de que yo sea así. Y eso trae niveles de felicidad muy bajos. Las personas que culpan rara vez cambian las cosas. Los empleados que culpan en el trabajo son promovidos con menor frecuencia, ganan menos, son despedidos más a menudo. La pregunta es ¿por qué? Porque sencillamente renuncian al poder para cambiar. Cuando tú culpas a otro, renuncias al poder que tienes para cambiar las cosas. Los líderes débiles culpan, pero también pierden la confianza, pierden la influencia en otros. Nadie sigue a quien no asume su carga. Y esto se puede llevar a las relaciones, lo podemos llevar al matrimonio. John Gottman, un hombre que hizo un estudio profundo acerca de parejas, dice que la culpa es el predictor número 1 de fracaso en el matrimonio. Predictor número 1 de fracaso en el matrimonio. Y es una estadística con mucha precisión, 90% de precisión. Pero también dice que las parejas exitosas no dicen, tú tienes un problema. Dicen, nosotros tenemos un problema. Así que el problema de manejo de finanzas de ella o de él es nuestro problema. El problema del líbido bajo de ella es nuestro problema. El problema de intimidad sexual no es tu problema, es nuestro problema. Y eso es lo que hace que los matrimonios sean exitosos. Si tú eres un matrimonio, quiero que sepas que vamos a profundizar de muchas de estas cosas en vida de casado. Porque queremos que tu matrimonio sea sólido. No solamente vamos a hablar de cómo jugar con tus amigas a vestir igual a los esposos, así que de eso no vamos a hablar. Siéntete relajado, puedes venir y vas a recibir otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando un matrimonio, cuando una pareja lidera, levanta estructuras sólidas. ¿Sabes cuál es el costo del liderazgo? Que cuando tú cuando tú asignas la culpa y no asumes la responsabilidad, pierdes confianza, pierdes influencia. Así que vamos hoy a hablar de dos personajes. Vamos a contrastar dos liderazgos. Uno que se quedó atrapado en el juego de la culpa y otro que asumió la responsabilidad. El primero tiene un contexto, pasa en el desierto de Zin. Así que en el desierto de Zin había una presión por el pueblo, por unas necesidades sentidas y que le expresaron a este líder. Esas necesidades llevaron a la falla de liderazgo de un hombre llamado Moisés. Si tienes poco tiempo viniendo a la iglesia, no eres una persona de estar leyendo acerca de las escrituras, quiero hablarte un poco acerca de Moisés. Moisés es a quien se le atribuye la escritura de los primeros 5 libros de la Biblia. Fue el autor principal, así que este hombre nos está documentando cómo él participa en el juego de la culpa. Y al final de su vida queda registrado ahí en Deuteronomio que él culpa 3 veces al pueblo de Israel por algunas cosas. Veámoslo. Deuteronomio 1:37 dice, además el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Imagínate yo como líder de esta iglesia, mira, Dios está bravo conmigo, pero es por culpa de ustedes. Se ve mal, ¿no? Se escucha mal. Eso era lo que estaba haciendo Moisés. Ahora, vayamos al capítulo 3, verso 26. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. Y la tercera vez está en Deuteronomio 4:21. El Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Juró que yo no cruzaría el río Jordán para entrar en la buena tierra que el Señor, su Dios, les da como su preciada posesión. Entonces, tenemos que fijarnos que hay un contexto. Así que sucedió de esa forma. Hay 2 acontecimientos paralelos que están separados por 40 años aproximadamente. Uno marca el inicio y el fin de los israelitas, desde el monte de Sinaí
hasta la tierra prometida. En ese transcurrir, Moisés está documentando todo lo que pasa. El primer acontecimiento está en Éxodo 17, así que tú puedes ir a tu Biblia y leer Éxodo 17. El segundo se encuentra en Números 20. En ese nos vamos a detener un poco más el día de hoy. Pero lo que quiero que veas es que en ambos casos el pueblo estaba murmurando, el pueblo se estaba quejando. Oye, que no tenemos agua. Vieron que el problema de agua no es desde ahorita, es desde hace mucho tiempo. Moisés tuvo problemas, el pueblo tuvo problemas. Se estaban quejando, oye, no tenemos agua. Y empiezan a culpar a Moisés, a su líder. Porque ellos decían, es que tú como líder eres un incompetente. Tú como líder eres incapaz de guiarnos para encontrar la saciedad a nuestra necesidad. Así que entonces Moisés con esa presión clama a Dios. Y Dios lo que hace es ordenarle que él tenía una vara, un bastón y que le iba a proporcionar agua. Entonces ese es el contexto en el que está ocurriendo. Pero hay una diferencia clave entre los caos que se presentan. La primera vez en Éxodo 17, Dios le ordena a Moisés que golpee la roca. Moisés lo hace y Dios proporciona agua en abundancia para saciar su sed. La segunda vez en Número, entonces es lo que vamos a ver que dice. Números 28. Toma la vara y reúne a la asamblea. Cuando habla de la asamblea, habla del pueblo. En presencia de esta, tú y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua. El hermano de Moisés, Aarón, estaba en este paquete de liderazgo. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Entonces, tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Entonces, si tú te das cuenta, tú dices, bueno, más o menos Moisés como autor es como un poco indulgente consigo mismo más que con los demás, pero a continuación da detalles del acontecimiento. Está diciendo cómo está ocurriendo la historia. Dice que Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Entonces, ellos reúnen a la asamblea frente a la roca y hasta aquí todas las cosas van bien. Todas las cosas van bien, pero aquí es donde también todo se comienza a descarrilar. Fíjense lo que sigue diciendo. Y Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? ¿En qué parte Dios le dijo, háblale al pueblo? Dios no le ordenó que le hablara al pueblo. Moisés está como que aprovechando las circunstancias, así como cuando tú estás en una pelea matrimonial y se te da la oportunidad, yo lo tengo que decir y este es el momento, y lo sacas, ¿no? Dios no te lo ordena, pero tu instinto te dice, este es el momento preciso y lo que haces es empeorar las cosas. Es ese momento cuando estás con tu hijo y tú dices, yo sí se lo voy a decir, pues si no se lo digo ahorita no se lo voy a decir más nunca, y pum, y aprovechas. ¿A ti te ha pasado que estás en la reunión de trabajo y tú sientes que Dios te dice, cállate, y de repente viene el jefe y te dice, ok, ¿quieres decir algo? Y Dios te dijo, cállate, pero tú dices, ay, me la pusieron bombita, el jefe está preguntando que si yo tengo algo que decir. Claro que tengo algo que decir, y ¡pum! Lo lanza. Escuchen, rebeldes. Es ese momento cuando tú sabes que está caldeado la junta de condominio y tienes que callar para apaciguar las cosas. Sin embargo, tu impulso te dice, no te quedes con eso, es el momento. Porque tú como cristiano tienes que luchar por la justicia. Pero quiero que veas el comportamiento de Moisés. Porque hay una mentalidad de víctima. Él comienza a fingir impotencia por la pregunta que hace. ¿Acaso tengo que hacerlo todo? Esto me sonó así como una mamá que hace todo por su hijo. Quiere que sea grande, que sea independiente, pero de repente su mentalidad de víctima comienza a fingir impotencia. No, es que en esta casa si uno no lo hace, entonces no pasa nada. ¿Sí me hago entender? ¿Es que acaso en esta casa uno tiene que hacer todo? Es que si uno no sale a trabajar, entonces...
Y empezamos nosotros desde la victimización. Y ustedes que no valoran, estos muchachos, uno que trabaja, se parte el lomo para que tengan lo mejor y no cuida. Sé que soy un poco exagerado, perdónenme. Pero es lo que está diciendo Moisés. ¿Tengo que hacerlo todo yo? Es un mecanismo de afrontar algo, pero desde una debilidad, desde una trampa, desde proteger el ego. Pero cuando tú proteges el ego hoy, lo que estás haciendo es señalar tu incapacidad para liderar mañana. Padres que están acá, si tú proteges el ego hoy, mañana no podrás liderar a tus hijos. Hombres casados, si hoy tú proteges tu ego, mañana no liderarás a tu esposa. Esposas, si ustedes protegen el ego hoy, no podrán liderar a sus esposos. No podrán influenciarlos. Ese fue el error de Moisés. En lugar de liderar, eligió culpar a los rebeldes. Eligió meterse en una actitud de víctima. Se metió en un mecanismo de defensa que debilitó su influencia. Moisés abdicó su papel de líder porque transfirió la responsabilidad y por eso perdió su influencia. Al jugar a la víctima, te puedes liberar de la culpa. No, yo no soy el culpable. Pero abdicas el poder para cambiar la situación. Abdicas el poder para cambiar la situación. Y hay una dinámica de la víctima. Hay consecuencias y tú le asignas la culpa. Es decir, consecuencias más asignación de culpa, eso es estancamiento. Buscar a quién culpar es una reacción muy reflexiva. Pero cuando tú lo haces, te conviertes en una víctima y renuncias a tu poder. Así que sigamos un poco acá. Entonces dice, dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Entonces, es evidente que desobedeció las instrucciones de Dios. Dios le había dicho otra cosa. Sin embargo, dice que brotó agua en abundancia. Brotó agua en abundancia. Ahora, si tú fueses el escritor, si tú fueses Moisés, ¿tú colocarías eso como tu parte de equivocación también en la historia? ¿Cómo te hubieses descrito a ti? No, yo obedecí a Dios, pero por culpa de esos rebeldes la cosa no ocurrió y te quedas hasta allí. ¿O realmente comienzas a profundizar un poco más? Yo pienso que la desobediencia de un líder puede cambiar su destino personal. Si yo desobedezco a Dios, van a venir consecuencias que marcan mi destino a nivel personal. Pero nunca va a detener la promesa de provisión de Dios para su pueblo. Dios dijo, hazlo y yo voy a proveer. Y Dios no cambió la esencia. Lo que hizo fue ir entonces al liderazgo y decirle, mira, yo voy a ser Dios, yo voy a proveer. Y tú puedes estar seguro que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir en tu vida. Sin embargo, cuando desobedecemos, Él también va a ir en contra de la desobediencia. Así que entonces sigue diciendo, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas. Y voy a detenerme un poco. La desobediencia hace que personas que estén cerca de nosotros también sufran consecuencias. Que aunque no hayan liderado el proceso, también sufran consecuencias. Fíjense que Aarón no fue el que golpeó, Aarón no fue el que dijo, ustedes rebeldes. Pero Aarón también vivió las consecuencias. Aarón también vivió las consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? No serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. En otras palabras, estás descartado. Están descartados. Y el mensaje de hoy no se trata sobre reconocer tus errores. Reconocer tus errores está bien, pero eso es simplemente honestidad. Yo quiero que vayamos más allá, que entendamos que lo que decimos es algo que debemos hacer también y que podamos hacer una reflexión, una introspección. Haz lo que dices y di lo que haces. Ahí es donde yo quiero que podamos llegar. El mayor problema de Moisés no fue que tergiversara los hechos, sino que no asumiera la responsabilidad de sus actos. Y eso es lo que está en el centro del juego de la culpa.
Eso es lo que está en el centro cuando tú culpas a los demás. Cuando surge un problema como resultado del comportamiento de alguien, sí o no que la pregunta es, ¿quién tuvo la culpa? La pregunta no es, ¿y quién es responsable de esto? Vamos, estás en el tráfico y chocaste, ¡blum! ¿Cómo se bajan los dos? ¿Asumiendo la responsabilidad o echándole la culpa uno al otro? ¡Ah, que fue culpa tuya! Y ¡blum! ¿Sí o no? Eso es lo que sale de manera instintiva. Así que yo quiero hablarte de dos opciones que tenemos. Porque hay un tipo de gente que culpa y responsabiliza a otros y otros que asumen la culpa y la responsabilidad. Es decir, quienes asignan la culpa y la responsabilidad y quienes asumen la culpa cuando se equivocan, pero también con responsabilidad pueden actuar. El problema no era que Moisés perdiera los estribos en un momento de frustración. Recuerda, hay casi 40 años que separaban los dos acontecimientos. Sin embargo, Dios había estado en esos 40 años mostrándose durante todo el camino. No solo con agua, también fue con comida, con maná, con codornices, con una protección sobre sus adversarios. Dios se había manifestado y aún así el pueblo culpaba, se quejaba contra Dios, se quejaba contra Moisés, culpaba a Dios, culpaba a Moisés. Ahora, no es de extrañar que ese pueblo se comportara de una forma porque era lo que veían de su líder, que su líder culpaba constantemente. Moisés no estaba asumiendo su responsabilidad ni siendo un buen líder, simplemente estaba culpando. Hay una película, no sé si alcanzaste a verla, se llama Remember the Titans. En español creo que se llamó Duelo de Titanes, algo así. Era la historia real por ahí de la época de los 70 de un equipo de fútbol americano. Tenía dos líderes, Julius Campbell, que era como el líder de los morenos, y Gary Bertier, que era como el líder de los blancos. Ellos deberían liderar a su equipo, un equipo de fútbol americano, para poder superar la segregación racial, la división racial que había, pero también para aprender a trabajar juntos. Así que entonces, estos son los dos personajes. Pero hay un momento en la película donde Gary Bertier, el capitán del equipo, culpa a Julius de tener una mala actitud. Oye, tú que tuviste una mala actitud. Y Julius responde, la actitud refleja el liderazgo, capitán. En otras palabras, no me culpes por el ambiente si tú como líder no has asumido tu parte. Cuando tú señalas el fallo del otro, automáticamente te pones una medalla. La medalla del ganador, del que está bien. Nos convertimos en jueces para no tener que ser acusados. Y es igual cuando Moisés gritó, escuchen rebeldes. Él no estaba tratando de solucionar un problema, estaba tratando de sentirse superior para no ser juzgado. Regañar es el camino más fácil. Es más sencillo juzgar el carácter de tu pareja, de tus hijos. Eres un desordenado, eres un rebelde. Eso es más fácil que reconocer la incomodidad de nuestra propia falta, de nuestra falta de paciencia o incluso de nuestro liderazgo. Usamos la superioridad moral como un escudo. Si tú eres el rebelde, entonces yo soy el santo. Y si yo soy el santo, no tengo nada que cambiar. Y quiero hablarte a ti que te consideras un seguidor de Jesús. ¿Sabes que esa es la actitud que muchas veces Jesús rechazó porque la veía en los fariseos, pero que también está presente en la iglesia hoy día? Señalamos a los que no siguen a Jesús. Culpamos a esa gente de todo lo que pasa en la sociedad, simplemente para no asumir nuestra responsabilidad como seguidores de Jesús. Vamos, si tú eres un invitado, tú entiendes de lo que te estoy hablando. Incluso eso te ha mantenido alejado de la iglesia.
ver personas que en vez de asumir la responsabilidad culpan a otros de lo que está pasando en la sociedad. Ese fue como un aplauso reprimido. No sé si aplaudo y es que está bien o es que aplaudo para descargar mi... En resumen, culpar es el intento de sentirnos moralmente superiores para evitar el dolor de ser responsables, de hacernos responsables personalmente. Usamos la culpa como una salida de emergencia para no hacernos cargo de las cosas que salen mal. Me encanta lo que dice Brené Brown, una mujer que la hemos tenido como oradora de la Cumbre Global de Liderazgo. Si has venido a la cumbre, tú sabes de quién te estoy hablando. Y me encanta lo que ella dice. Culpar es simplemente descargar la incomodidad y el dolor. Cuando asumes el papel de juez, transfieres la incomodidad a otra persona, pero también te alejas de los demás. También se rompen las relaciones. Culpar a los demás nunca cierra la brecha cuando algo va mal en una relación. En el medio del conflicto matrimonial, culpar hace que la brecha sea más grande. En medio de la crianza, culpar hace que la brecha sea más grande. Vamos, si tú eres un líder, si formas parte de un equipo, si estás casado, si eres un padre, tú lo sabes. Si vas al frente de una organización, de un departamento, tú lo sabes. Cuando tú te empoderas y señalas con el dedo y culpas a alguien, la brecha se ensancha, la brecha se ensancha. La culpa sabotea nuestras relaciones. Las relaciones con la gente que nos importa. Pero cuando nosotros asumimos la responsabilidad, las cosas pueden cambiar. Pero si en cambio tú asumes una posición de superioridad moral, en lugar de resolverse el conflicto, el problema, se empeora. ¿Sabes? Las personas débiles culpan a los demás. Los líderes débiles culpan a los demás. Lo que no se dan cuenta es que cuando lo hacen, renuncian a su influencia, renuncian al liderazgo, renuncian a ejercer confianza, pierden esa confianza que los demás tenían sobre ellos. Quiero hablarte desde una perspectiva psicológica, no porque lo diga yo, porque no soy psicólogo. Pero cuando la mentalidad de víctima se convierte en ese mecanismo de defensa, te debilita, te hace infeliz. Me gusta como lo dice un teórico organizacional estadounidense. Él es parte de la Escuela de Negocios de Harvard. Así que el doctor Robert Anthony dice, cuando culpas a los demás, renuncias a tu poder para cambiar. Piénsalo. Cuando culpas a los demás, renuncias a tu poder para cambiar. El poder para cambiar las cosas. El poder para cambiarte internamente. El poder para cambiar las circunstancias que te rodean. Fue lo que pasó con Moisés. Moisés abdicó su papel como líder mucho antes de que Dios se lo quitara. Mucho antes de que le dijera, tú no vas a entrar a la tierra prometida, ya él lo había abdicado. Cuando tú asignas responsabilidades, cuando culpas a las cosas, a las personas, a las circunstancias, las cosas van mal. Pierdes la influencia. Pero las personas que deciden asumir la responsabilidad cambian las cosas. Y tú tienes una opción. Puedes culpar a las cosas o puedes cambiar las cosas. Puedes culpar a las circunstancias o puedes hacer que las circunstancias cambien. No se trata de quién tiene la culpa o de admitir solamente la culpa. Porque eso nos mantiene atrapados en el juego. Se trata de quién asumirá la responsabilidad para que algo cambie para mejor. Se trata de que alguien en el matrimonio asuma la responsabilidad para que el matrimonio vaya mejor. Se trata de que el padre, siendo el más maduro, pueda entonces asumir la responsabilidad de hacer que la crianza pueda ir en otra dirección. Un verdadero líder dice, oye, algo no está bien en mi matrimonio, algo no está bien en la familia, algo no está bien en la empresa, algo no está bien. Y alguien tiene que hacer algo al respecto.
independientemente de si es mi culpa o no, yo puedo asumir la responsabilidad. Y esa es la dinámica del cambio. Aunque hay consecuencias, cuando tú las sumas con asunción de responsabilidades, hay transformación. Por eso tú tienes que elegir. ¿Vas a asignar la culpa o vas a asumir la responsabilidad? Yo soy un tipo que me encanta la integridad. Yo voy a entregar siempre todo. Porque me gusta que todo vaya bien. Me encanta que las cosas estén en orden. Me encanta que la gente me vea y quiera seguirme. Eso es influencia. ¿Qué pasó? Unos se ríen, otros están incómodos. Porque parece que no corresponde lo que digo con lo que hago, ¿cierto? Pero permítanme llevar esto a la práctica. Permítanme utilizar este papel que está acá para llevarlo a la práctica. Les pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de que ese papel esté allí? ¿Perdón? ¿Mía? Mi respuesta ante eso es no, yo no soy responsable de que ese papel esté allí. Vamos, venimos hablando de todo esto. Yo sé que tú puedes dar una mejor respuesta. No solamente culparme a mí, no es solamente entrar en el juego de la culpa conmigo cuando yo no quiero ser el responsable. Yo no soy el responsable de eso. A ver, ¿alguien más? A ver, levanta la mano y te doy el derecho de palabra. Dilo fuerte. El que permitió que eso se echara allí. Ahora, así como tú hay más, ustedes que lo permitieron son los responsables de que eso esté acá. Mira, hay algunos que dicen que no. A ver, ¿alguien más? ¿Perdón? Exacto, eso no es problema mío, resuelve usted su rollo, pastor. Además, esta es su iglesia, no la mía. Mire, el problema es de la gripe, dicen por acá. Entonces estamos metiendo cosas intangibles en el juego de la culpa. Pero todavía no encontramos quién es responsable de que ese papel esté allí. Les vuelvo a preguntar, ¿quién es responsable de que el papel esté allí? La respuesta es la misma. Cuando tú me señalas, te voy a responder lo mismo. Yo no soy responsable de que eso esté allí. Tienes que cambiar la respuesta. A ver, por aquí dijeron algo, pero no entendí. ¿Quién es responsable de que el papel esté allí? La que limpia. ¡Que pase la que limpia! No, perdón. Me equivoqué de programa. Mira, disculpa. Tú eras la responsable. Mira, ella era la responsable, dice. Un aplauso para ella. Hay unos que están con el CPU pegado. No entiendo. Y fíjense algo, culpa y responsabilidad son diferentes. La culpa es quién causó el problema. Y si yo hubiese preguntado de quién es la culpa de que el papel esté allí, la respuesta es de José. Pero responsabilidad es habilidad para responder. Y aunque ella no era la culpable de que el papel estaba allí, ella tuvo la habilidad para responder y decir, porque yo lo voy a recoger y lo voy a llevar a otro lugar. Responsabilidad es quién responderá ante la situación. Asumir responsabilidad no es admitir la culpa. Yo soy el culpable de todo en este mundo. No es eso. Es responsabilidad, habilidad para responder. En Venezuela tenemos muchos culpables, pero pocos responsables. Pocas personas que vivan con la satisfacción de liderar procesos. En los matrimonios tenemos culpables, pero pocos responsables. Tenemos muchos padres que culpan, pero muy pocos padres responsables que asuman las riendas y vayan a liderar a las familias. La satisfacción con la vida está intrínsecamente ligada a la responsabilidad personal. Solo al asumir tu carga, solo al asumir la responsabilidad, tienes la capacidad de afectar tu propio destino. Y quiero dejarte con la enseñanza de hoy. Esta es la enseñanza central. Quienes asumen la responsabilidad se convierten en agentes de cambio.
Quienes asumen la responsabilidad se convierten en agentes de cambio. Tú puedes asumir la responsabilidad en lugar de asignarla a otros. No importa si la culpa es tuya o no. Culpa es una cosa, responsabilidad es otra. Fue lo que Moisés no entendió. Yo espero que tú sí lo estés entendiendo. Pero fíjate cómo sale instintivamente el culpar a otros. Tú. Y eso que no dije lo que dijo la señora por aquí. Esa fue tu mamá. Ya yo le iba a decir, bueno, ustedes saben que le iba a responder yo, no. Frené. Vamos, puedes asumir la responsabilidad en lugar de asignarla a otro. Si quieres que las cosas cambien, tienes que asumir tu responsabilidad. No, José, yo no lo entiendo. Vamos, los mejores líderes, los mejores compañeros, los mejores cónyuges, los mejores padres, los mejores compañeros de urbanización, hacen eso, asumen la responsabilidad. La forma adecuada de cambiar al mundo no es intentar cambiar al mundo. Porque no hay razón para creer que puedes hacerlo. Pero puedes cambiarte a ti mismo. Puedes cambiar tu propio mundo. Cuando tú asumes la responsabilidad, dice, uy, pero qué cochino ese pastor. Qué cochino es José. Sin embargo, yo puedo asumir la responsabilidad porque me perturba ese papelito y me hago cargo. Eso no me absuelve a mí como líder de las consecuencias de mis actos, pero eleva a esta muchacha que se paró a un nivel de liderazgo superior. Si lo hacemos, así cambiamos al mundo. Así cambiamos al mundo. Y sabes, hay personas extraordinarias, personas útiles que hacen esto todos los días. La basura que alguien echa por la ventana del carro, viene alguien y se hace responsable y la recoge. Ay, pero ese es su trabajo. ¿Sabían que los médicos forenses también tienen trabajo y nadie les dice, ay, es que ese es su trabajo, yo me voy a morir? ¿Sí me hago entender? Vamos, encuentra tu propósito al asumir la responsabilidad de cosas que pareciera que no son tu responsabilidad. Pudieras culpar a otros por sus problemas. Pudieras culpar a otros por tus problemas matrimoniales, por tus problemas laborales, por tu salud, por tu educación. Pero ¿qué tal si en vez de transferir la responsabilidad tú la asumes? Yo decidí vivir en Venezuela y voy a hacer que las cosas funcionen, a pesar de. Yo creo que hay culpables alrededor de la corrupción, pero yo me hago responsable y no alimento la corrupción. Yo entiendo que la gente hace las cosas mal, pero yo no voy a alimentar hacer las cosas mal. Yo voy a asumir la responsabilidad. Porque así es que se cambian las cosas, así es que se van cambiando las cosas. Gracias a ello podemos ver este mundo avanzando. La pregunta es, ¿quién haría esto, José? ¿Quién podría hacerlo? Tengo un modelo a seguir. Y si tú eres un fiel seguidor de Jesús, yo quiero decirte que sí tienes un modelo a seguir. Porque un seguidor de Jesús abraza el poder del Espíritu Santo que lleva dentro de sí, toma prestadas las fuerzas que no tiene y decide seguir los pasos de Jesús. ¿Acaso Jesús lo que hizo no fue humillarse a sí mismo, hacerse responsable por algo que él no era culpable? Se rompió la relación con Dios a través del pecado en el jardín del Edén. Y Jesucristo dijo, yo no fui el que lo causó, pero yo soy el que lo va a redimir. Aprendí de mi abuela que en Cristo somos más fuertes que las cosas terribles que nos puedan pasar. No importa cuán grande sea la adversidad, cuán malo sea el momento que atravieses, el poder de Cristo en ti te da las fuerzas para superarlo. Así como sostuvo el pueblo de Israel en el desierto, Él te va a sostener a ti también el día de hoy.
Así que el apóstol Pablo, reflexionando de la experiencia en el desierto, unos 1500 años después, escribe una carta al pueblo de Corinto y le dice: todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Esa roca no se apartó, esa roca les dio la provisión que necesitaba, estuvo allí. Cristo no jugó el juego de la culpa. Cristo no evadió buscando culpables. El modelo de Jesús es asumir la responsabilidad aún siendo inocente. La capacidad de absorber el dolor y de transformarlo viene de Dios y lo hizo a través de su Hijo. Por eso podemos entender que mirando ese modelo y teniendo el poder del Espíritu Santo, podemos obtener la fuerza necesaria para matar el ego humano, para hacer lo que parece imposible. Porque no es una fuerza, es una habilidad sobrenatural, es una fuerza prestada. Necesitas apoyarte en la fuerza de Cristo Jesús para hacerte responsable. Para poder entender lo que aquí ocurrió de manera práctica y no salir allá a echarle la culpa a otros, necesitas entenderlo. Y el Espíritu Santo es tu guía. Pero necesitas abrazar tu capacidad de asumir la responsabilidad. Deja de culpar las cosas, empieza a cambiar las cosas. Suelta la mentalidad de víctima porque te debilita, te hace vivir infeliz. La responsabilidad genera propósito, genera cambio. Y en vez de mostrarte como una víctima, te muestras como un vencedor. En Cristo eres más que vencedor, eres más fuerte que cualquier circunstancia terrible que atravieses. Podemos transformar una situación injusta en un acto de amor, de dignidad, al decidir asumir el papel que Dios nos dio, ser agentes de cambio. El amor no busca culpables, el amor asume la carga, asume la responsabilidad, se convierte en un protagonista y deja de ser un espectador. Vamos, puedes culpar o puedes asumir. ¿Qué vas a hacer? No culpes a las cosas. ¿Qué tal si más bien te asocias con Dios para cambiar las cosas? Recuerda, quienes asumen la responsabilidad se convierten en agentes de cambio y tú eres un agente de cambio. Cristo vino para transformar, para cambiar tu vida. Por lo tanto, tienes el poder para cambiar las cosas. ¿Cómo? Asumiendo responsabilidad. Quiero cerrar con esto, con una pregunta para todos. ¿Quién quiere que Venezuela cambie? A ver. ¿Sabes? Estoy en desacuerdo contigo. Y te voy a decir por qué. Porque Venezuela es hermosa, me encantan sus paisajes, me encantan sus playas, sus médanos, los Andes, la selva. Y sí, sé que estás cayendo en cuenta, porque tú dices: oye, sí, es verdad, Venezuela no es la que necesita cambiar. Quizás lo que quisiste decir o expresar es que los venezolanos necesitamos cambiar. Porque Venezuela no es la que delinque. Venezuela no es la que le pisa el lomo a otro para llegar arriba. Venezuela no es la corrupta ni la que se para sobre el rayado peatonal. Venezuela no es la que se está comiendo las luces ni peleando con el vecino. No es Venezuela, somos los venezolanos. ¿Qué tal si en vez de darle la espalda a la situación, a las circunstancias, qué tal si en vez de dejar de decir: no, lo que pasa, pobrecito de nosotros, llevamos 10 años, 20 años, 10... ¿Qué tal si te cambias el lenguaje y empiezas a asumir la responsabilidad? ¿Qué pasaría si le dieras la vuelta y aceptaras lo que estás viviendo, el sufrimiento, la miseria, el dolor, la incomodidad? No sé qué estás pasando. Y la asumes con responsabilidad. ¿No será que las cosas comienzan a cambiar? Empiezan a cambiar para ti. Empiezan a cambiar para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Que en vez de hacernos las víctimas podamos asumir la responsabilidad. Dejemos de buscar culpables y empecemos a inspirarnos en Jesús para hacer lo que Jesús hizo. Dios está contigo. Él te va a guiar, te va a fortalecer, Él va a proveer para ti. Pero tienes que dejar de culpar a otros. Tienes que dejar de fingir que eres moralmente superior. Tienes que dejar de hacerte la víctima y asumir la responsabilidad. Tú eres un agente de cambio.
cuando asumes la responsabilidad. La elección es tuya. Puedes participar en culpa. Puedes participar en el juego de la culpa, culpando a los demás. O puedes asociarte con Dios para cambiar las cosas. Quiero orar, pero después de la oración quiero dejarte un reto. Así que permíteme orar por ti. Querido Padre, gracias porque tú nos haces ver que en el juego de la culpa no ganamos, que en el juego de la culpa perdemos la oportunidad de cambiar, perdemos la oportunidad de influenciar, perdemos la oportunidad de ser la sal y la luz para esta tierra. Perdemos el rol que nos entregaste en el matrimonio, a los que le diste el rol de esposo, de esposas, de hijos. Perdemos el liderazgo en el trabajo, en los lugares donde vivimos. Ayúdanos a no irnos con el instinto natural de querer culpar a otros, sino más bien hacernos parte de la solución. Queremos asumir la responsabilidad porque reconocemos que en ti somos agentes de cambio. Reconocemos que en ti somos más que vencedores y reconocemos que en ti tendremos todo lo que necesitamos para generar un cambio en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro país. Dirige a cada uno, Señor, para que estas palabras se conviertan en práctica. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Te quiero retar con esto. ¿Qué tal si te haces la pregunta, ¿en qué área de mi vida debo asumir la responsabilidad? Recuerda, quienes asumen la responsabilidad se convierten en agentes de cambio. Tú eres un agente de cambio, sal y demuéstralo. Y nos vemos para la tercera parte de esta serie que hemos llamado Juegos que Jugamos. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.